Hey, invierte ya. Hoy te mostraré cómo usar el S&P 500 para potenciar tus ahorros y asegurar esa jubilación con la que sueñas. No te quedes fuera de esta gran oportunidad. Al final, te contaré cómo suscribirte y no olvidar ver mis vídeos anteriores, porque forman parte de esta increíble secuencia de aprendizaje. En este super vídeo descubrirás cómo invertir paso a paso en el S&P 500 y abrir las puertas a un futuro financiero seguro. Aprenderás por qué dejar el dinero en el banco puede resultar en una pérdida de valor por la inflación, mientras que invertir en un fondo indexado te permite beneficiarte del crecimiento consistente del mercado. Además, entenderás cómo diversificar tus inversiones a través de este índice, que agrupa las 500 empresas más poderosas de Estados Unidos. Desvelaremos el impacto del interés compuesto y cómo reinvertir tus ganancias para acelerar tus resultados. Con estrategias de aportaciones periódicas podrás comprar más participaciones en momentos de caída y consolidar tus ganancias a largo plazo cuando el mercado se recupere. No más excusas. Conoce las plataformas, comisiones y los pasos esenciales para automatizar tus inversiones y disfrutar de una jubilación dorada. ¿Listo para escalar tu vida financiera? Entonces este vídeo es para ti. Únete y descubre cómo tomar el control de tus finanzas, sin conocimientos avanzados y con la ayuda de herramientas digitales simples. Da el primer paso hacia la libertad económica y disfruta del camino mientras tu dinero trabaja por ti. Te espero adentro para mostrarte todos los detalles y compartir mis secretos de inversión más efectivos. Arranquemos ya. Invertir en el S&P 500 es la forma más sencilla y eficaz de combatir la inflación y asegurar un crecimiento estable del dinero a largo plazo. Este índice incluye empresas de diversos sectores, lo que te brinda diversificación automática y reduce el riesgo de concentrar todo tu capital en una sola compañía. A través de fondos indexados o ETFs, puedes replicar el rendimiento del S&P 500 y comenzar tu camino hacia la independencia financiera. La clave radica en destinar una parte de tus ingresos cada mes, sin importar las fluctuaciones del mercado. Con el tiempo, el interés compuesto hará su trabajo, multiplicando tu inversión gracias a la reinversión de los beneficios. Asimismo, las caídas ocasionales del índice se convierten en oportunidades para comprar a precios más bajos. Al mantener una visión de largo plazo, evitas la ansiedad de adivinar el momento exacto de entrada y salida del mercado. Este método no exige gran experiencia en finanzas, pero sí disciplina y constancia. Informarte sobre las comisiones, la fiscalidad y los diferentes fondos disponibles es esencial para minimizar costes y maximizar rendimientos. No olvides que, aunque el mercado pueda experimentar altibajos, la historia demuestra que el S&P 500 tiende a recuperarse y alcanzar nuevos máximos. Con un enfoque realista y perseverante, puedes construir un futuro financiero sólido sin complicarte la vida con especulaciones de corto plazo. Empieza hoy mismo y desbloquea el poder de la inversión pasiva en el S&P 500. Olvida los bancos. ¿Por qué es fundamental invertir en el S&P 500? El mundo de las finanzas personales se ha convertido en un pilar clave para asegurar un futuro estable. Olvidar la idea tradicional de guardar el dinero en una cuenta bancaria y dejar que se devalúe con el tiempo es la base del cambio de mentalidad que se busca al invertir en el S&P 500. En esta primera sesión se aborda por qué el sistema bancario tradicional puede no ser suficiente para asegurar una jubilación tranquila. La inflación, la impresión de dinero y las bajas tasas de interés hacen que el valor de los ahorros se vea amenazado. Invertir es una manera de combatir esa devaluación. Al optar por el S&P 500, se apunta a uno de los índices bursátiles más representativos del mercado estadounidense y, por extensión, de la economía mundial. Lejos de ser un riesgo desmedido, este índice a lo largo de la historia ha ofrecido rendimientos que pueden superar la erosión causada por la inflación. El propósito es planificar una estrategia de inversión pasiva y automática para permitir que el dinero crezca mientras el inversor se dedica a otras actividades. Con el paso de los años, el interés compuesto se convierte en un gran aliado. A partir de esta introducción,
Se verá cómo la inversión periódica en fondos indexados puede contrarrestar el impacto de la inflación y ofrecer tranquilidad a largo plazo. ¿Qué es el S&P 500 y por qué marca la diferencia? El S&P 500 es un índice bursátil formado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, cuya selección sigue criterios de capitalización bursátil, liquidez y representatividad económica. Entre sus componentes se encuentran gigantes de la tecnología, el consumo, las finanzas y otros sectores de gran relevancia mundial. Al invertir en el S&P 500, se diversifica de forma automática, puesto que se adquiere exposición a múltiples sectores. Así, si una empresa en particular atraviesa un mal momento, otras podrían estar generando beneficios que compensen las pérdidas. Esto supone una gran ventaja frente a invertir en una sola acción o en sectores específicos. Además, aunque el índice esté asociado a la economía de Estados Unidos, muchas de las compañías que lo integran operan en todo el mundo, por lo que la exposición real es más global de lo que podría parecer. El S&P 500, a lo largo de la historia, ha demostrado resiliencia incluso en momentos críticos, siendo capaz de recuperarse e incluso de marcar máximos tras los periodos de recesión. Por eso, numerosos inversores lo consideran una columna vertebral para sus carteras. ¿Cómo la inflación afecta a tus ahorros? La inflación es un fenómeno en el que el nivel general de precios de los bienes y servicios sube a lo largo del tiempo, lo que provoca una pérdida del poder adquisitivo del dinero. En otras palabras, con la misma cantidad de euros se pueden comprar menos cosas conforme pasan los años. Cuando se guarda el dinero en una cuenta bancaria a baja rentabilidad o debajo del colchón, la inflación lo va erosionando lentamente. Un ejemplo sencillo. Si una persona conserva 10 euros en efectivo durante 10 años sin invertirlos, es muy probable que esos mismos 10 euros permitan adquirir menos bienes o servicios en el futuro que en el momento en que decidió guardarlos. El objetivo de invertir en el S&P 500 es, precisamente, contrarrestar el efecto de esa inflación. El crecimiento histórico del índice, que ronda una media cercana al 8% o 10% anual, dependiendo de las décadas analizadas, permite en muchos casos superar la pérdida de valor causada por la subida de precios. Es importante comprender que no hay manera de tener un control personal sobre la inflación, pero sí se puede controlar qué hacer con los ahorros para que, en lugar de perder poder adquisitivo, puedan incluso aumentar su valor real con el paso del tiempo. La importancia de la diversificación, más allá de una sola acción. Invertir en una sola acción es arriesgado. En cambio, cuando se invierte en un índice como el S&P 500, la diversificación se produce de forma automática, pues el capital se distribuye entre cientos de compañías de diversos sectores. De este modo, las fluctuaciones negativas de unas cuantas empresas pueden verse compensadas por los rendimientos positivos de otras. La diversificación no solo implica repartir el dinero en varias compañías, sino también en distintos sectores de la economía, tales como tecnología, salud, financiero, consumo, energía y otros. Esta amplitud reduce el riesgo total de la inversión, porque es muy poco probable que todos los sectores sufran una crisis simultánea y en igual magnitud. La diversificación es uno de los principios básicos de la inversión inteligente. Al considerar índices representativos como el S&P 500, se evita el error de concentrar todo el capital en unas pocas acciones y se protege la cartera ante los altibajos naturales del mercado bursátil. Esta estrategia de amplitud es especialmente útil para quienes desean una inversión pasiva y de largo plazo, sin destinar demasiado tiempo a analizar continuamente cada empresa en detalle. La historia de las caídas y la resiliencia del S&P 500. Si se observa la evolución histórica del S&P 500, se notará que no está exento de crisis. En ciertos periodos, el índice cae de manera drástica, a veces incluso un 30% o más. Sin embargo, la gran enseñanza que deja el pasado es que, después de cada desplome, el mercado se ha recuperado y ha superado sus máximos anteriores. Tomemos ejemplos concretos. En la crisis de 2008, el índice sufrió descensos muy fuertes debido al colapso de sectores como el financiero. Aún así, en los años siguientes, el S&P 500 no solo se recuperó,
sino que acabó alcanzando niveles récord. Lo mismo puede decirse de otras crisis como la de principios de la década de 2000 o de la relacionada con la emergencia sanitaria en 2020. Cada recesión ha supuesto una oportunidad para quienes han mantenido la inversión a largo plazo y han continuado realizando aportaciones periódicas durante las caídas. Como resultado, aprovecharon los precios más bajos y obtuvieron ganancias todavía mayores cuando el mercado se recuperó. Esta es la esencia de la inversión pasiva. Mantener la disciplina, invertir de forma constante y permitir que el crecimiento del mercado a lo largo de las décadas acabe trabajando a favor del inversor. ¿Qué significa invertir de manera pasiva? La inversión pasiva en el S&P 500 consiste en depositar una cantidad de dinero, de forma regular, en un fondo o producto que replique el comportamiento de este índice, sin tener que comprar acciones individuales ni dedicar tiempo a elegir empresas concretas. Esta estrategia se basa en la hipótesis de que los mercados, a largo plazo, crecen de manera sostenida y que nadie puede predecir consistentemente cuál será el mejor momento de compra o venta. Con la inversión pasiva, se eliminan las emociones y el estrés que suelen surgir al ver las fluctuaciones diarias del mercado. En lugar de reaccionar ante noticias o tendencias de corto plazo, la filosofía pasiva adopta una mentalidad orientada al largo plazo. Además, el inversor pasivo suele beneficiarse de menores costes en comisiones, ya que los fondos indexados y los ETFs tienen comisiones de gestión más reducidas que muchos fondos de inversión activa. Esta modalidad de inversión es particularmente atractiva para quienes no disponen de tiempo para estudiar el mercado cada día o prefieren simplificar sus finanzas. Básicamente, se define un plan de aportaciones, por ejemplo, mensuales, y se deja que el interés compuesto trabaje en segundo plano, aprovechando los ciclos naturales del mercado para acumular patrimonio con el paso del tiempo. ¿Cómo se compone el S&P 500? Sectores y empresas. El S&P 500 agrupa aproximadamente a las 500 empresas más capitalizadas de la bolsa estadounidense. Estas empresas se dividen en múltiples sectores, lo que otorga gran diversificación a la inversión. Entre los sectores que se encuentran en el índice, destacan tecnología, compañías dedicadas al desarrollo de software, hardware y servicios digitales, con un gran peso en la capitalización total del índice. Salud, empresas farmacéuticas, de biotecnología y de servicios sanitarios. Finanzas, bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. Energía, empresas enfocadas en la extracción y comercialización de petróleo, gas y energías renovables. Consumo, tanto bienes de consumo básico como discrecional, cubriendo un amplio espectro de productos y servicios. Industriales, servicios de comunicación, inmobiliario, servicios públicos y otros. Invertir en el S&P 500 a través de un fondo indexado o ETF supone tener exposición a todas estas áreas, reduciendo el riesgo que se asumiría al comprar acciones de una sola compañía o de un solo sector. Así, el resultado se vuelve más equilibrado y menos dependiente de factores específicos de una sola empresa. ¿Cuáles son las opciones para invertir en el S&P 500? Existen diferentes vehículos para replicar el comportamiento del S&P 500. Los más populares para una estrategia pasiva suelen ser fondos indexados. Son fondos de inversión tradicionales que intentan replicar la evolución del índice mediante la compra de las mismas acciones en la misma proporción. No cotizan en bolsa y se compran o venden directamente con la gestora o con la plataforma que los comercializa. ETFs, Exchange Traded Funds, parecidos a los fondos indexados, pero cotizan en bolsa como una acción. Su precio fluctúa a lo largo de la jornada, lo que permite comprar y vender en cualquier momento. Otras opciones más avanzadas, como futuros u opciones, suelen estar enfocadas en estrategias de inversión más activas y con un nivel de complejidad mayor. Para la mayoría de inversores que buscan simplicidad y un enfoque de largo plazo, los fondos indexados y los ETFs ofrecen una manera eficaz y con comisiones bajas para exponerse a las 500 empresas principales de Estados Unidos. Diferencias entre un fondo indexado y un ETF. Tanto los fondos indexados como los ETFs replican el comportamiento de un índice,
pero tienen ciertas diferencias. Compra y venta. El fondo indexado se compra y se vende a través de la gestora o comercializadora de fondos, y se liquida al valor liquidativo del día. El ETF, en cambio, cotiza en bolsa y se puede comprar o vender en tiempo real durante la sesión, como si fuese cualquier acción. Comisiones. Los fondos indexados suelen tener gastos de gestión y de administración, pero generalmente no hay comisión de compra o venta, dependiendo de la plataforma. Los ETFs suelen tener comisiones bajas de gestión, pero al comprarlos o venderlos a través de un broker, con frecuencia se pagan comisiones de compraventa. Fiscalidad, aplicable según país en algunos lugares. Los fondos permiten realizar traspasos entre sí sin tributar de inmediato por las ganancias, mientras que si se compra un ETF y se vende para pasarse a otro, se genera un hecho imponible que obliga a declarar esas ganancias. Estas particularidades hacen que el inversor elija el producto que mejor se adapte a sus necesidades y estrategia. Para quienes buscan la máxima simplicidad, los fondos indexados son a menudo la opción preferida, ya que permiten automatizar aportaciones periódicas y facilitan el cambio de estrategia sin implicaciones fiscales inmediatas en muchos casos. Los beneficios de las aportaciones periódicas. Una técnica muy recomendada en la inversión pasiva es el Dollar Cost Averaging, DCA, o aportación periódica constante. Consiste en invertir una cantidad fija en el mismo activo a intervalos regulares, ya sea cada mes, cada trimestre o con la frecuencia elegida. La gran ventaja de esta metodología es que se promedian los costes de compra, evitando el riesgo de invertir todo el capital de golpe justo antes de una caída del mercado. Con el paso del tiempo, a veces se comprarán participaciones del fondo o ETF a precios altos y en otras ocasiones a precios bajos, generando un precio promedio. Esto reduce la presión psicológica de tener que adivinar el mejor momento de entrada al mercado y evita quedar paralizado por las variaciones diarias. Además, este enfoque fomenta la disciplina y el hábito de ahorrar. De manera automática, se destina una cantidad que el inversor elige previamente, manteniendo la inversión en marcha sin tener que estar pendiente de las noticias económicas o de los vaivenes del mercado de forma constante. Ejemplo práctico de inversión periódica en el S&P 500. Supongamos que una persona decide invertir 200 euros al mes en un fondo indexado que replica el S&P 500. Tras abrir la cuenta en una plataforma que ofrezca dicho fondo, programa un cargo mensual automático desde su cuenta corriente. Cada mes, independientemente de si el mercado está al alza o a la baja, se realiza la compra de participaciones del fondo. El inversor observa que, en momentos de crisis, el precio del fondo cae, lo que se traduce en más participaciones obtenidas con los mismos 200 euros. A largo plazo, si la historia se repite como ha ocurrido en periodos anteriores, el mercado se recupera, y esas participaciones compradas a precios bajos ofrecerían un rendimiento significativo cuando los valores vuelvan a subir. Después de 10, 15 o incluso 20 años de seguir esta estrategia, es probable que el total acumulado sea muy superior al simple ahorro en una cuenta corriente. El efecto del interés compuesto y la reinversión de los dividendos, sumados a la constancia en la estrategia, hacen de la inversión pasiva un método sólido y con menos estrés emocional que otras estrategias más activas o especulativas. Las crisis económicas y el miedo al desplome bursátil. Cuando se produce una crisis económica global o una recesión, los medios de comunicación tienden a mostrar titulares alarmantes sobre la caída de los mercados. En esos momentos, muchos inversores novatos se asustan y venden sus participaciones. Sin embargo, la perspectiva de la inversión pasiva de largo plazo propone lo contrario: mantener las aportaciones durante la recesión para comprar barato. La historia demuestra que, tras un desplome, el mercado suele recuperar sus niveles previos y, a la larga, los supera. Al mantener la inversión y continuar comprando participaciones en periodos oscuros, se aprovechan precios atractivos. Esto, a su vez, puede producir ganancias superiores cuando las condiciones económicas mejoran. Aunque no hay ninguna garantía absoluta de que todo se recuperará de la misma forma en el futuro, la evidencia histórica ofrece un cierto grado de confianza. ¿Cómo funciona la fiscalidad y cómo afecta al rendimiento? La fiscalidad varía según el país,
pero en términos generales, cuando se obtienen ganancias de capital por la venta de participaciones de fondos o ETFs, es necesario tributar un porcentaje de los beneficios. En muchos países, los fondos indexados ofrecen la ventaja de poder traspasarse de un fondo a otro sin tener que tributar inmediatamente, lo que permite al inversor optimizar su cartera sin generar un coste fiscal en cada rebalanceo. Para aprovechar al máximo la fiscalidad y evitar sorpresas, resulta muy útil informarse, y si es posible, consultar con un asesor financiero o fiscal. Entender las implicaciones tributarias puede marcar una diferencia importante en la rentabilidad neta que finalmente se obtiene. Además, planificar el rescate de la inversión en el momento más adecuado puede ayudar a reducir el impacto de los impuestos. ¿Por qué la inversión a largo plazo es clave para la jubilación? El horizonte temporal es uno de los factores más decisivos a la hora de invertir en el S&P 500 o en cualquier otro activo. Una persona que empiece a invertir 20 o 30 años antes de su jubilación puede acumular una cantidad sustancial gracias al interés compuesto. Este fenómeno se explica porque los rendimientos generados cada año se reinvierten, aumentando de forma exponencial el capital total. Si se dispone de un largo plazo, incluso las caídas más pronunciadas del mercado pueden verse como oportunidades de compra. Con cada ciclo de recuperación, el inversor que mantuvo firme su estrategia ve crecer su patrimonio. El tiempo se convierte en un aliado, y la paciencia, junto con la constancia, pueden producir resultados impresionantes al cabo de las décadas. De este modo, la inversión a largo plazo contrasta con el trading de corto plazo, que requiere de una atención constante al mercado y que puede generar altos niveles de estrés e incluso pérdidas más frecuentes si no se posee gran experiencia. La inversión pasiva, por el contrario, se basa en la tranquilidad y en la confianza en el crecimiento histórico de la economía a lo largo de los años. Estrategias para combinar el S&P 500 con otras inversiones. Aunque invertir en el S&P 500 es una estrategia sólida, muchas personas prefieren no poner todos sus ahorros en un único índice. Existen otras opciones que sirven para diversificar todavía más la cartera, tales como bonos gubernamentales o corporativos. Pueden aportar estabilidad y menor volatilidad, aunque con menor rentabilidad. Otras bolsas internacionales, Europa, Asia u otras regiones para ampliar la exposición geográfica. Materias primas, como el oro o la plata, a veces actúan como activos refugio. Bienes inmobiliarios, mediante inversión directa o a través de REITs, empresas de inversión inmobiliaria. Criptomonedas, un sector más volátil y especulativo, pero que algunos inversores consideran dentro de una cartera diversificada, con un porcentaje muy limitado del total. La proporción destinada a cada tipo de activo depende de la tolerancia al riesgo y de los objetivos financieros de cada inversor. Sin embargo, es innegable que el S&P 500 suele ocupar un lugar destacado en la parte de renta variable de muchas carteras. La psicología del inversor y cómo manejar la incertidumbre. Uno de los mayores retos de las finanzas personales no es el conocimiento técnico, sino la psicología. Cuando el mercado cae, la mente sugiere vender para evitar pérdidas mayores, pero suele suceder que se vende en el peor momento, consolidando así pérdidas que habrían podido recuperarse con el tiempo. La inversión pasiva a largo plazo requiere de una gran dosis de serenidad. Hay que acostumbrarse a ver fluctuaciones diarias, semanales o mensuales y no dejarse llevar por el pánico. Del mismo modo, cuando el mercado está en euforia y los precios se disparan, se debe mantener la disciplina en lugar de invertir de forma excesiva por miedo a perderse la ola. Un buen plan financiero define de antemano las reglas de inversión, la periodicidad de las aportaciones y la estrategia de diversificación, y se adhiere a ellas a pesar de las emociones. Comisiones y gastos que pueden afectar tu rentabilidad. Otro aspecto fundamental para entender por qué muchos optan por fondos indexados y ETFs de baja comisión es la erosión que los costes pueden provocar en el rendimiento. Algunas entidades financieras cobran altas comisiones de gestión, depósito, transacción o incluso de custodia que pueden limitar el crecimiento del capital a largo plazo. Por esta razón,
Es esencial comparar las distintas plataformas o gestoras y escoger las que ofrecen las comisiones más competitivas. A simple vista, medio punto porcentual o un punto puede no parecer tanto, pero en un horizonte de 20 o 30 años, esa diferencia puede traducirse en miles o decenas de miles de euros menos. Quien invierte de manera pasiva suele estar atento a este factor, pues sabe que cada pequeña fracción de porcentaje cuenta en la capitalización compuesta. Simulación de ganancias. Un vistazo a escenarios futuros. Para comprender el potencial de la inversión periódica en el S&P 500, suele hacerse una simulación sencilla. Por ejemplo, si se invierten 200 euros al mes con una rentabilidad promedio del 8% anual. Al cabo de 5 años, se acumularía una cantidad que, en muchos casos, superaría significativamente el simple total de ahorros depositados. En 10 años, gracias al interés compuesto, el capital se incrementa de manera mucho más acelerada que la suma de las aportaciones. En 20 o 25 años, se puede llegar a cifras considerables que podrían servir de complemento a la jubilación u otros objetivos vitales, como la compra de una vivienda o la educación de los hijos. Si bien estos cálculos no garantizan rendimientos exactos, proporcionan una referencia útil sobre cómo el dinero puede crecer con el paso del tiempo. Las variaciones anuales pueden ser volátiles, pero en la mayoría de escenarios históricos, el mercado estadounidense ha demostrado recuperaciones sólidas tras las crisis. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? Existe un adagio muy conocido en el mundo de las inversiones. El mejor momento para empezar a invertir fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. En otras palabras, cuanto antes se inicie, más tiempo tendrá el interés compuesto para operar a favor del inversor. Intentar buscar el instante exacto para entrar al mercado suele llevar a la procrastinación y a la ansiedad. Nadie puede predecir con precisión cuándo se producirá una caída o una corrección importante. Al adoptar la estrategia de la inversión periódica, se diluye el riesgo de entrar en un pico, puesto que se sigue un promedio del precio a lo largo del tiempo. Cualquier persona que se proponga asegurar su jubilación, o simplemente hacer crecer sus ahorros, debería considerar la opción de arrancar lo antes posible, aunque sea con pequeñas cantidades. Lo importante es formar el hábito y mantener la disciplina, reajustando el plan de inversión según las circunstancias personales y profesionales, pero sin abandonar la filosofía de largo plazo. Diseña tu futuro financiero invertido en el S&P 500. Llegados a este punto, se ha explorado de manera profunda cómo el S&P 500 puede ser un aliado en la lucha contra la inflación, en la búsqueda de rentabilidad a largo plazo y en la construcción de un capital sólido para la jubilación o para otras metas financieras. La clave radica en la constancia, la paciencia y la disciplina emocional. No se trata de un camino exento de obstáculos, pues las caídas y las crisis forman parte de la historia de los mercados. Sin embargo, también constituyen oportunidades para comprar a precios más bajos y reforzar la estrategia de inversión pasiva. Al combinar fondos indexados o ETFs de baja comisión con aportaciones periódicas y una visión de largo plazo, muchos inversores han conseguido resultados muy superiores a los que obtendrían simplemente dejando el dinero en el banco. Conocer las comisiones, planificar la fiscalidad y entender la psicología del mercado permiten trazar una hoja de ruta firme. Ahora, la decisión de dar el paso está en manos de cada persona interesada en su propia seguridad financiera. Tomar acción y diseñar un futuro económico más estable es una opción totalmente accesible. Dejar el dinero quieto ya no resulta tan seguro como antes, y el S&P 500 ofrece una vía simple y probada para poner los ahorros a trabajar en favor del inversor. Este es el desenlace de un método sencillo, accesible y que, con historia de rentabilidad y diversificación, se convierte en una de las propuestas más atractivas para quienes buscan invertir sin complicarse la vida. Se cierra aquí la sesión sobre cómo invertir en el S&P 500 y asegurar una jubilación digna, libre de grandes sobresaltos y con la convicción de que, en el largo plazo, la economía continúa su trayectoria ascendente. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle. Y recuerda repasar mis vídeos anteriores para completar esta serie esencial de inversión.